Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos estábamos en Adán. Esas son las malas noticias. Nacemos dicótomos, es decir, vivos físicamente, muertos espiritualmente. Tenemos vida de alma, vida biológica, pero muertos espiritualmente. Así nacemos. Y cuando tenemos la oportunidad de que se nos presente el Evangelio y creer en el instante en el que creemos, allí nacemos espiritualmente. Y a partir de ese instante nacemos espiritualmente. Somos tricótomos. Cuando se nos presenta el Evangelio, que allí las buenas noticias. Evangelion significa buenas noticias. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tan simple, tan sencillo como eso. Sin ningún tipo de mérito humano. Y nos dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por portarse bien, sino por la fe en Jesucristo, que de hecho es Jesús Christos, no es Jesucristo. Lo que pasa es que el traductor le gustó la forma de juntar las dos palabras y hacer una sola. Jesús Christos, el comisionado para la salvación. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, es decir, por creer, solo por creer, pistis, en Cristo, y por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, es decir, no por portarse bien, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne, es decir, ninguna persona será justificada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es un fenómeno espiritual, y para poder entender a Dios, para poder conectarnos con Dios, para poder hablar directamente con Dios, no existe ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, ni ninguna otra forma más perfecta, más rápida y más directa que la comunicación que podemos tener nosotros con Dios por medio del Espíritu Santo. Esto es más rápido y perfecto. Y nada más y nada menos que con el mayor CEO del universo. Ni siquiera el mayor de los CEO de las mayores empresas del mundo tienen el mejor sistema de comunicación como el que tiene Dios. Y ni comparar a Dios con ninguno de estos personajes, porque Él es el ser único del universo. Y podemos solamente tener esa comunicación directa con nuestro Padre en la llenura del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu es en la llenura del Espíritu Santo. Y en verdad es con precisión. Así que unos breves instantes para que, haciendo uso de esta herramienta poderosa, que es si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Por lo cual solamente con la disposición, con un simple acto de decir, sí Señor, yo cometí tales o cuales pecados, en la privacidad de nuestra alma, porque somos sacerdotes y tenemos un sumo sacerdote que nos representa, que es Cristo, y que lo pagó todo en la cruz, para que nosotros podamos tener comunicación directa. Cuando la palabra de Dios nos dice, oren sin cesar, se está refiriendo a que nosotros podemos mantener una comunicación constante con Dios en nuestro templo, que es edificado al instante en el que creemos en Cristo, edificado en nuestra alma. Pero entonces podemos manejar toda esta información con precisión. Entonces, unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma podamos presentar nuestros pecados a Dios para poder iniciar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje
al fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, comencé la clase con este versículo que me parece maravilloso, es impresionante. ¿Y, y por qué es impresionante? ¿Cómo podemos nosotros hablar con propiedad de Dios? Estamos hablando de lo más grande del universo, el ser infinito del universo, y nosotros podamos hablar de lo que es infinito teniendo nuestras capacidades tan finitas, tan limitadas. Y aún siendo seres imperfectos, podamos hablar de lo más grande que puede existir. Es más, no tenemos capacidad para entender la dimensión infinita de Dios. Pero entonces, esto es increíble. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es, y por supuesto la mujer, para que no suene machista, no es justificado por las obras de la ley, y la ley fue dada al hombre para que entendiese que no era posible cumplirla, para que entendamos cuáles son nuestras incapacidades. Somos totalmente ineptos, inútiles, incapaces. Nadie se ofenda, por favor. Pero es la verdad. Ante Dios somos totalmente inútiles porque somos incapaces de proveer la salvación ni de un gramo de átomo, ni un miligramo, ni el más mínimo átomo del universo podemos nosotros proveerles de salvación por medio de nuestro comportamiento. Entonces, Dios, en su infinito conocimiento, en su perfección, Él diseña un plan y un método para poder resolver el conflicto angélico. Y es proveer la salvación donde su esencia en ningún momento se ve comprometida. Porque entonces, ¿cómo podríamos decir que un ser perfecto puede perdonar a un ser imperfecto? Como lo somos nosotros, como lo somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puede perdonar un ser perfecto sin que eso choque con su esencia? Es como que ante un tribunal se presente un juicio a un individuo que acaba de cometer un delito y el juez, tratando de ser lo más correcto posible, le perdone la sentencia, le perdone la condena, lo libere. O en la vida real pasa mucho, porque en este mundo caído, en este cosmos diabólico, existen jueces corruptos, pero Dios es un Dios perfecto y no puede corromperse bajo ningún concepto. Pero si el juez es justo, lo envía a prisión. Pero entonces Dios, en su infinito amor, crea un sistema en el que puede perdonarnos a nuestras debilidades, nuestros pecados. Ahora, no son nuestros pecados personales lo que Cristo pagó en la cruz, que también, por supuesto, pero ese no es el tema para la salvación. No son nuestros pecados personales, sino el hecho de que nacimos muertos espiritualmente, condenados, que en nuestro ADN se transmitió por siglos y siglos la naturaleza de pecado, producto de la caída de Adán. Entonces, ¿cómo un Dios perfecto e infinito puede perdonar a sus criaturas siendo totalmente nosotros imperfectos e incapaces? Y que eso no choque con la esencia de Dios. Recordemos que la esencia de Dios es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Entonces, ¿cómo un Dios perfecto va a perdonar si Él es perfecto, si Él es recto y su justicia necesita satisfacción por el pago de la caída, de la transgresión? ¿Cómo Dios puede perdonar entonces siendo un individuo perfecto? Entonces sería un juez corrupto. Pues no. Dios crea una manera en la que nosotros podamos tener acceso a Él y ser perdonados. Pero alguien tenía que pagarlo, y ese viene a ser el mismo Dios que se hace hombre para recibir toda la porquería del género humano. Por eso es tan grande esto, y te quita un peso impresionante de encima cuando te das cuenta que no debes hacer nada. Ahora, la gente tonta dirá, esto es una licencia para pecar, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, de hecho lo hacemos constantemente. Pero exactamente, he allí el asunto, es una licencia para servir, para seguir a Dios, para querer conocerle cada vez más. Porque ¿cómo es posible que un Dios perfecto pueda perdonar al individuo imperfecto? Y entonces crea esto.
Entonces, precisamente para que nosotros podamos tener acceso a Dios, Dios tiene que morir por nosotros. Entonces es hermosísimo. Bien, continuando entonces con la clase, vamos a ir a nuestro documento, que como siempre recuerdo, porque hay que reconocer el trabajo tan increíble que hizo el coronel Robert B. Finn y la traducción al castellano de don Armando García, mi comunicador, con quien por cierto tengo el honor actualmente de estar colaborando, que para mí es un honor, en las traducciones al castellano de algunos de los libros del coronel. Simplemente poniendo mi granito de arena. Solamente haciendo algunos ajustes en las traducciones al castellano donde yo considero que debe mejorarse algunos detalles para poder hacer claro este mensaje en castellano. Y es un privilegio y no hace falta que nadie me pague y no hace falta que mi nombre aparezca en ninguna parte. Lo único que es para mí es el privilegio de poder colaborar, si sea con un mínimo granito de arena. Eso es un honor increíble. Entonces, igualmente el honor y el placer y el privilegio de poder comunicar su palabra. Si bien es cierto que las emociones tienen que mantenerse sometidas al pensamiento, al conocimiento, a la doctrina bíblica en nuestra alma, la emoción es imposible contenerla, porque la emoción está diseñada para que nosotros podamos responder, pero responder a la doctrina bíblica en nuestra alma, y no que nuestra emoción sirva para liderar y ser nuestra mente la que vaya como veleta, guiada por las emociones. Por eso es tan absurdo decir que hay que sentirse salvo, que hay que tener alguna emoción para poder ser salvo. La salvación no se siente. Tampoco hay que echarse agüita en la cabeza, ni cumplir con ningún ritual. Simplemente eres salvo en la medida que simplemente crees en Cristo. Porque si le añades la emoción, ya estás anulando la salvación. Si le añades el sentirse bien, entonces va a depender de que tus emociones dicten la decisión. Y entonces es anulada la salvación. En ese caso, simplemente eres salvo. Porque si le añades emoción, entonces estás añadiéndole mérito humano. Y por eso es que es fe. Porque la fe es el método, el único método de percepción que no se requiere habilidades humanas, sino que es de gratis, porque Cristo lo proveyó todo en la cruz. Donde el énfasis en el mensaje y en la palabra y en la obra es en lo que Él hizo en la cruz y no en lo que nosotros podamos hacer. Por eso es tan importante que entendamos el tema de la gracia. Y por supuesto que existen emociones, pero la emoción es una respuesta a lo que estamos recibiendo, a la información que vive en nuestras almas. Pero también esa emoción tiene que estar en un nivel de control en el que no sea quien tome las decisiones. Porque de lo contrario, se cometen muchísimas estupideces cuando se es controlado por las emociones. Y se lo dice un personaje que durante mucho tiempo se dejó llevar por las emociones y que cometió una cantidad de burradas increíbles. Bien, continuando con nuestro tema de la gracia. Quise adelantar un poco porque el texto es de 101 páginas y vamos apenas por la página 30. Entonces, y hay otros temas importantísimos y deliciosos que queremos enseñar. De hecho, el libro de Efesios, el libro de Juan, porque en la medida que vayamos avanzando con esta y finalicemos con esta fase de básico, vamos a entrar en temas un poco más completos, más profundos. Vamos a ir detallando un poco más los temas que vimos en lo básico. Pero luego vamos a ver el libro de Juan, el libro de Efesios, la doctrina del hombre, la doctrina de la mujer, la doctrina del matrimonio, las instituciones divinas, las dispensaciones. Vamos a entrar un poco en antropología, angeliología, satanología. Bueno, ahora es que faltan temas por estudiar. Isaías, que es un libro espectacular que me lo estoy disfrutando como no se lo imaginan. Y por supuesto, en la medida que sigan pegados aquí y sigan interesados en conocer la palabra de Dios, también vamos a impartir clases de griego, porque cada miembro de la familia real debe ser un teólogo, theos y logos, un estudiante de Dios, un estudiante, un conocedor de Dios, para que salgamos de aquí con el máximo crecimiento espiritual. Y podemos, en la medida que vamos creciendo espiritualmente,
ser un poderoso remanente que traiga bendición por asociación a nuestras naciones. Esto es un impacto impresionante. El miembro de la familia real que crece tiene el poder de bendecir a su nación. Y esto es increíble. Y también podemos ver cómo naciones completas se destruyen. Y muchas naciones a lo largo de la historia han desaparecido producto de su negativa o han caído en una disciplina terrible. Y esa disciplina está provista por Dios o automática o permitida por Dios para que volteen a verle. Y puedo nombrar una buena cantidad de naciones, y principalmente en Latinoamérica, que están con una gran cantidad de miembros de la familia real, pero que rechazan la palabra de Dios y por allí van recibiendo y recibiendo más disciplina. Y le dan correazos y fuetazos y no terminan de voltear. Y siguen enfrascados en la religión, en el satanismo, en el mundo, deseando las cosas de aquí, en lugar de concentrarse en lo que realmente importa, que es Dios. Bien, continuemos entonces con nuestro tema, es que me emociona. La muerte espiritual sustitucionaria de nuestro Señor hace muy claro el hecho de que no hay obra humana que pueda compararse con lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero es que podemos llegar a ser tan increíblemente arrogantes, tan ignorantes, que podemos creer que podemos añadirle algo a la obra de Cristo en la cruz. Que somos capaces de pensar que podemos agregarle algo a lo que ya Cristo hizo. Qué insolentes podemos llegar a ser. El nivel de arrogancia tal de creer que podemos añadirle algo a la cruz. Como bájate Cristo, yo me subo allí y yo recibo un poquito de pecado. No, es imposible. Es imposible. Es un nivel de felicidad y de libertad tan grande que podemos llegar a alcanzar cuando nos enteramos de la cantidad de cosas que Cristo hizo por nosotros en ese momento de la cruz. Y la libertad que podemos sentir de todas estas basuras que nos pasan alrededor. Y poder enfrentarnos a cualquier situación, por más difícil que sea, con máxima felicidad, con la gallardía del hombre que sabe que se enfrenta a cualquier circunstancia y que Dios lo ha provisto absolutamente todo. Porque estamos aquí para ser felices. Bien, continuando con nuestro tema. En el subpunto 1, hay dos categorías de muerte espiritual, para que vayamos entendiendo. Subpunto A, muerte espiritual real. Esta es la muerte espiritual que nos es imputada en el nacimiento físico. El pecado original de Adán es imputado a la naturaleza del pecado genéticamente formada. Y nos lo dice en Romanos 5:12. Por lo tanto, así como por un hombre, Adán, el pecado, es decir, la naturaleza de pecado, entró en el mundo y la muerte es espiritual a través de la naturaleza de pecado, así también la muerte espiritual pasó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán, que es la muerte espiritual real. Bien, entonces esto es importante que lo entendamos, porque ¿qué sucede? No podríamos ser salvos si primero no hemos sido condenados. Y podríamos decir que Dios es injusto al momento de imputarle, y las imputaciones también son muy interesantes y las estudiaremos más adelante. ¿Cómo puede imputarle a un bebé recién nacido que no ha cometido ningún pecado y que es inocente? ¿Cómo puede imputarle la naturaleza de pecado? Y es que a ese bebé se le imputa la naturaleza de pecado para que luego el pecado original, que es compatible con la naturaleza de pecado, se le impute el pecado original para que ese bebé esté condenado. Porque si no es condenado no puede ser salvado. Y si no es condenado no tiene la libertad para creer en Dios. Ah, bueno, pero es que entonces debería imputarle la vida eterna de una vez. Ah, y si ese niño luego al crecer no cree en Cristo. Ahora, ¿qué sucede para que ese niño, si a las 2, 3 semanas de nacer, muere? Y dice, oh, se murió y ni siquiera tuvo oportunidad de conocer a Cristo y creer en Cristo. Qué injusto Dios. O esos niños que están en Palestina muriendo en el medio de la guerra no han tenido oportunidad de creer en Dios. Eso sería un acto de soberbia terrible. Nosotros decir que Dios es injusto. Dios está permitiendo todo eso porque ese niño, en la medida que deja el cuerpo en medio de una guerra o una enfermedad o la razón que sea, al haber sido condenado, como no tuvo la oportunidad de creer en Cristo, de ser expuesto al Evangelio, ese niño ya es salvado. Pero
tenía que haber sido salvado por haber sido condenado primero. Es un poquito complejo, por ahí lo vamos a ir entendiendo. Entonces, la muerte espiritual real incluye lo siguiente: el estado de dicotomía, es decir, alma y cuerpo. El punto B, depravación total, lo cual significa que tenemos una tendencia hacia la actuación o los actos morales o inmorales. La naturaleza del pecado tiene dos tendencias: hacia lo moral o a lo inmoral. Entonces, ambos son naturaleza de pecado y ambos son depravación. Pero la depravación moral es aquella del individuo que ve por encima del hombro de todos los demás y trata de portarse bien. Es inmoral, es moral, pero es depravación, porque en ese instante el individuo está viéndose como alguien, un ejemplo a seguir, está mirándose como digno de algún tipo de admiración por parte de los demás y está creyendo que puede añadirle algo a la salvación. Eso es totalmente repugnante, es vomitivo, porque el individuo se está colocando como Dios. Y la depravación inmoral es la del individuo que se va al extremo, a la sinvergüenzura, a los burdeles, al alcohol, las drogas. Ese individuo es un depravado inmoral. Y también incluye separación total de Dios. ¿Okay? La muerte, estamos hablando de lo que incluye la muerte espiritual. Separación total de Dios. Punto D, incapacidad total para hacer algo en cuanto a la separación total de Dios. Somos totalmente incapaces de agregarle algo a la salvación y tener una relación íntima con Dios por medio de nuestros méritos, por medio de nuestras capacidades. Y en su punto E, la naturaleza de pecado. Bien, continuando entonces, dice, muerte espiritual sustitucionaria de Jesucristo vino al mundo sin muerte espiritual real y sin naturaleza de pecado. O sea, mejor dicho, la muerte espiritual sustitucionaria. Jesucristo, Curios, el comisionado para la salvación, vino al mundo sin muerte espiritual real y sin naturaleza de pecado. Obviamente, por esa razón es que el Espíritu Santo coloca su espermatozoide en una mujer virgen y entonces ese niño viene a nacer sin naturaleza de pecado. Él nació como Adán. Fue creado, es decir, perfecto, tricótomo. Él vivió una vida impecable, aunque fue tentado mucho más allá de cualquier cosa que nosotros pudiéramos conocer. Y me hace recordar a la noticia triste y vergonzosa de un comunicador, un pastor, que se fue a hacer ayuno a un bosque por 40 días. No podemos nosotros bajo ningún concepto tratar de imitar a Dios, tratar de imitar la obra de Cristo en la cruz. Esa es parte de la oscuridad del alma de la gente que por ignorancia creen que pueden agregarle algo a la obra de Cristo en la cruz o tratar de imitar la obra de Cristo. Y lamentable porque no tanto por el que haya dejado el cuerpo, ese caballero si creyó en Cristo está en el tercer cielo. Lo lamentable es la ignorancia de tratar de hacer cosas como esa pensando de que puedes añadirle algo a la obra. Entonces, él nació como Adán, fue creado, es decir, perfecto. Él vivió una vida impecable, aunque fue tentado mucho más allá de cualquier cosa que nosotros pudiéramos conocer. Así que él vino a la cruz calificado para ser un sustituto para nosotros. La muerte espiritual sustitucionaria, y es importante este concepto de sustitucionaria. Es decir, él lo que hizo en la cruz era como sustituto nuestro porque nosotros no podíamos pagarlo. Es como quien va a hacer una prueba de manejo en nombre de otra persona y el juez, por supuesto, acepta que tú conduzcas en lugar del novato. Obviamente, para efectos prácticos no es posible y no es correcto. Pero para efectos de Dios, solamente Dios, habiéndose hecho hombre, puede morir en la cruz para que entonces nosotros podamos tener acceso en nombre de nosotros. Imagínense qué privilegio. Para que nosotros entonces al aceptarlo somos automáticamente colocados en la misma posición y somos vistos por Dios como perfectos, siendo totalmente imperfectos. Se nos imputa la rectitud de Dios al instante de creer en la obra de Cristo en la cruz.
Eso es un privilegio impresionante. Entonces, continuando con esto. La muerte espiritual sustitucionaria significa que Él escribió la imputación de nuestros pecados, Él recibió, perdón, la imputación de nuestros pecados mientras estaba colgando en la cruz. La muerte espiritual sustitucionaria incluye dos cosas: la imputación de todos los pecados personales a Cristo en la cruz, el juicio de todos los pecados personales por la justicia de Dios Padre. De hecho, en la cruz no hay perdón, en la cruz hay pago. Ahora, si ya somos salvos y nuestra salvación depende de nuestra simple obra de fe, y lo que nos condena es la naturaleza de pecado, es decir, el pecado original, entonces ¿para qué citamos los pecados que hemos cometido si son pecados personales? No es para salvación. Lo de los pecados personales es para estar en comunicación con Dios, en comunión, controlados en el Espíritu. Estar temporal, porque ahí está, y eso es importante que quede claro, está la posición en Cristo, que es, estamos inseparables de Dios, inseparables de Cristo. Ya somos santos. Recordemos que santo es hagios, separado, y separado para Dios, por Dios. Él nos separa en el instante que creemos en Cristo, somos santos. Entonces, pero también experiencialmente salimos de comunión, salimos del palacio cuando la embarramos. Pero es allí donde tenemos que ser rápidos y manejar con precisión la palabra y citar nuestros pecados para estar de nuevo en comunicación con Dios. Porque es imposible pecar cuando estás en la llenura del Espíritu Santo. Eso no se puede. Entonces automáticamente sales de comunión cuando cometes un pecado y te das cuenta que la estás embarrando porque te estás preocupando, porque tienes miedo, tienes angustia, ansiedad, estrés, un sinfín de cosas más. Pero en el instante que dices, Dios, qué embarrada. Padre, gracias porque tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz, y al instante vuelves a estar experiencialmente en comunión con Dios. Y tenemos que tratar de estar la mayor parte del tiempo en comunión con Dios. Bien, en el subpunto 2, el genitivo de ventaja del idioma griego. ¿Qué significa esto? El genitivo básicamente significa posesión. El genitivo de ventaja significa que nosotros poseemos una enorme ventaja como miembro del género humano, que estamos muertos espiritualmente y en un estado de incapacidad total. Recordemos que el creyente puede estar muerto espiritualmente temporalmente cuando sale de comunión. Aunque estamos posicionalmente inseparables de Dios, estamos unidos con Cristo para toda la eternidad, podemos pasar el tiempo mientras estamos aquí embarrándola y muertos espiritualmente la mayor parte del tiempo. Pero el trabajo de nosotros es concentrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para entender que debemos estar en la llenura del Espíritu Santo la mayor parte del tiempo posible. Bien, en su punto 2, o sea, 2.b sería: la connotación del genitivo de ventaja se encuentra en la frase preposicional huper más el genitivo de ventaja. Estamos hablando un poquito de estructura del griego, huper más el genitivo. Recordemos que el griego es un idioma sumamente completo que nos da muchísima información por medio de sus tiempos gramaticales, de sus estructuras gramaticales. Y eso fue lo que descubrió Martín Lutero, uno de los más grandes antisemitas de la historia, pero que también hizo un trabajo impresionante en cuanto descubrió esto y luego promulgó sus 95 leyes, sus 95 tratados en contra de la Iglesia Católica. Pero bueno, ya eso es una cuestión de historia, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Soy yo que me distraí un poquito. Entonces, huper más el genitivo de ventaja. Entonces, para entender esto, huper es usado después de palabras que denotan preocupación o cuidado de alguien. También es usada después de expresiones que tienen que ver con sacrificio. También es usada después de expresiones que denotan sustitución. ¿Ok? Entonces estamos ahora en el B.2. Lo que pasa es que está sumamente desglosado y por eso hay tantos puntos aquí. También puede significar cuatro cosas. Huper más el genitivo. En lugar de, en vez de, en representación de, o como sustituto por. Cristo muere como huper más el genitivo, es decir, muere
como sustituto en lugar nuestro, o en representación de nosotros. Esta era raramente usado en el griego koine. Y koine, ¿qué quiere decir griego koine? Está el griego antiguo y el griego koine. El griego koine quiere decir callejero, porque en la antigüedad el griego clásico lo hablaban solamente en un grupo selecto de la sociedad. Y vino Alejandro Magno, que recorrió gran cantidad de territorio a nivel mundial y conquistó gran cantidad de territorios y países. Él necesitaba comunicarse con sus ejércitos a lo largo de todos esos países. Entonces él creó un método de griego o una versión del griego más sencilla de entender para que pudiese entenderse en medio de toda la población, la mayor cantidad de población posible. Entonces creó el griego koine o griego callejero, una versión del griego más simple, más digamos, más vulgar, más común para que toda la gente pudiese entender. De hecho, griego koine también se entiende como griego común. Entonces, esto es para, y Dios utiliza el griego precisamente para poder llegar a una gran cantidad de gente. ¿Okay? Entonces, este era raramente usado en el griego koine, excepto por Pablo, lo de Hooper más el genitivo, para que no nos perdamos. La preposición griega peri es usada indistintamente y puede tener la misma connotación. Peri, ¿ok? Esta se encuentra en muchos pasajes y algunos de estos nos ayudan a entenderla. Por ejemplo, el cuerpo de la verdadera humanidad de Cristo vino a ser el sustituto por nosotros para recibir el juicio de nuestros pecados. Y un ejemplo lo encontramos en Romanos 5:8, cuando nos dice, pero Dios demuestra su amor impersonal hacia nosotros, es decir, a todo el género humano, en que mientras éramos pecadores, es decir, objeto de su amor divino impersonal, Cristo murió espiritualmente como un sustituto, tomando nuestro lugar por nosotros, miembro del género humano. Es que no sé si le sucederá lo mismo, pero a mí particularmente me impresiona lo increíblemente amoroso que puede llegar a ser Dios cuando nos hace un regalo tan infinito. Y no es sino cuando tienes la disposición de entenderlo con humildad que comienza a abrirse un panorama impresionante ante nuestros ojos. ¿Cómo es posible que el ser único del universo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, donde Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica? Y donde Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente se somete al diseño del Dios Padre, se viene a ser hombre, la unión hipostática o hypostasis, que quiere decir deidad indisminuida y humanidad verdadera, porque un hombre tenía que pagar. Y el mismo Dios Hijo, o la segunda persona de la Trinidad, que es quien construye el universo, porque quien lo diseñó fue el Padre, quien construye el universo y quien construye todo lo que vemos en la actualidad, los cielos y la tierra y el mar y todo aquello, es el mismo que viene a morir por nosotros en la cruz. Y nos lo dice de infinidad de maneras, y todavía hay miembros de la familia real que niegan que Cristo haya sido quien creó el universo. Y el mismo que estaban haciendo en un pesebre, barrando los pañales, ese mismo niño en ese instante, en su deidad, estaba controlando que todos los planetas se encontraran en su lugar y funcionando, y sigue manteniendo todo en su lugar. Y si mañana estalla la Tercera Guerra Mundial, Él lo sabe desde la eternidad pasada, lo va a permitir y estará protegiendo a cada uno de los miembros de la familia real, o simplemente será el momento para que nos lleve a cada uno de nosotros producto de una explosión. Él sabrá, pero todo está bajo su control, entonces no somos quienes para preocuparnos. Es que es una vergüenza que siendo miembro de la familia real nosotros nos preocupemos, cuando lo que tenemos que estar es, gracias Padre, gracias por esta increíble oportunidad de poder confiar en tu palabra. Continuando esto, comparemos entonces Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas.
nosotros tenemos la oportunidad de, ante la mayor adversidad, los mayores ataques, las mayores injusticias, podamos mirarlo a Él y estar allí soportando la adversidad con la misma grandeza espiritual que Él lo vivió. Pero para eso tenemos que comer la palabra de Dios. Para eso tenemos que apropiarnos de todo esto y vivir esto. Porque si no, nos gana la adversidad como a cualquier persona. Entonces, nos dice en 1 Juan 4:10, por esto el amor de Dios existe, no porque no hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. La expiación es el pago de una deuda. Eso es expiación, para que vayamos entendiendo los conceptos. Continuando con 1 Pedro 3:18, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez y para siempre. Porque hay quienes dicen, muy erróneamente, que hay que hacer algo, que Cristo muere todos los días, o que eso es un nivel de ignorancia terrible. Y es triste ver miembros de la familia real que piensan que deben hacer algo, cuando si lo que tenemos es mayor libertad. Ahora, como hijo, si nos vamos a hacer lo que nos pega la gana, vamos a recibir disciplina, porque Dios azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Y la disciplina divina, créame que es dolorosa, pero también es una muestra de su amor, porque si no nos disciplinara, no nos ama. Si el padre que no disciplina a sus hijos es porque precisamente no les importa, es una manifestación de desamor. Entonces, para que veamos que la disciplina divina puede ser muy fuerte, pero es una manifestación de su amor. Y bien, continuando aquí, 1 3:18 dice, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez y para siempre. El recto, es decir, Jesucristo en su humanidad perfecta, como sustituto por los no rectos, los que hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, por un lado, muerto en la carne, porque Él murió físicamente, o por supuesto, pero fue la muerte espiritual la que pagó los pecados, pero por otro lado, vivificado por medio del Espíritu. Neumatí. El neumatí es el Espíritu, que es dativo de agencia, pues, es decir, por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, y que estaba vivo espiritualmente, pues. En Romanos 8:31-32. Por lo tanto, cara a cara con estas cosas, ¿a qué conclusión estamos forzados? Es decir, ¿a dónde nos lleva cuál es la conclusión definitiva a la que podemos llegar con todo esto? Si Dios por nosotros, y así lo es, ¿quién contra nosotros? Y en Romanos 8:32 nos dice, ¿quién es Dios? Hablando de Dios, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, porque está refiriendo a Dios Padre, que es la provisión para nuestra salvación, sino que Dios el Padre lo entregó a Jesucristo para ser juzgado como sustituto por todos nosotros, por cada miembro del género humano. ¿Cómo no nos dará Él, con Él, mejor dicho, en gracia a todos nosotros, los miembros de la familia real, para nuestro beneficio, todas las cosas, todo lo que Él considera que necesitamos? Porque también nos puede dar las cosas que necesitamos. Pero Él es justo y Él sabe exactamente qué y cuánto y en qué momento darnos cada cosa. Así que cuando estemos amargos, deprimidos, preocupados, tristes, o de cualquier forma que estemos estresados ante la adversidad, ante las situaciones, ante las crisis de salud, ante las crisis emocionales o económicas, entendamos que todo eso está permitido por Dios para que nosotros podamos mirarlo, para que nos orientemos, nos volteemos a verlo. Y que Él nos va a dar en la misma medida que vayamos creciendo espiritualmente. Así como nos disciplina, y Dios es un Dios recto y perfecto y justo, entonces Él nos dará las bendiciones en la medida que nosotros también nos apropiemos del plan. Pero cuando tú creces espiritualmente, cuando tienes conocimiento y amas a Dios personalmente,
ya realmente no te interesan las cosas materiales, ya te das cuenta que todo a tu alrededor se va a destruir. Tu bonita moto, tu gran carro de lujo, tu apartamento, tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu familia, tu pareja, tus hijos, tu profesión, todo el emporio que puedas tener del mundo, aunque sea la torre más grande de edificios, resulta que sí, eso es insignificante al lado de la cantidad de premios y condecoraciones que podemos adquirir nosotros a través del crecimiento espiritual. Porque una vez que llegas a alcanzar este crecimiento espiritual suficiente, las cosas materiales no te importan. Ahora, es mucho más difícil estar concentrados con Dios cuando tenemos abundancia que cuando estamos en la miseria. Porque en la miseria volteamos a verlo. Lo necesitamos. Ay, Señor, ayúdame. Y lo buscas. Por eso es que es tan necesaria la disciplina. Y por eso es que es tan necesaria también las guerras y las crisis. Porque las crisis te dicen, ya recibí suficiente palo, a ver qué tengo que hacer. Pero en la abundancia, por lo general, cuando estás sentado en una poltrona con una piña colada o un whisky 24 años, no quieres estar ni siquiera cerca de Dios. Porque no seamos hipócritas. Eso puede pasar, eso pasa muy seguido. Pero lo que nos tiene que importar es que las bendiciones, provisiones vengan de parte de Dios y donde nada de eso, por más abundancia económica que podamos llegar a tener, no nos distraiga de lo que es Dios y lo que tenemos que hacer y cuál es nuestro real y principal propósito en la vida. Porque si estás pensando en cualquier otra cosa y ocupa la mayor parte de tu tiempo, es porque esa cosa pasa a ser tu Dios. Cuando Dios debe ser lo número uno en nuestras vidas. Bien, continuando aquí, en Gálatas 3:13. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición como sustituto por nosotros, porque está escrito, según dice Deuteronomio 21:23, maldito aquel que cuelga en una cruz. Cuando se está refiriendo a eso, está diciendo que se estaba refiriendo en Deuteronomio 21:23, que estamos hablando del Antiguo Testamento, se está hablando como una profecía de lo que sucedería en la cruz. Entonces dice, maldito aquel que cuelga en la cruz. ¿Maldito por qué? Porque está recibiendo toda la porquería del género humano para que nosotros tengamos el privilegio de estar en comunión con Dios, de ser salvos, de ser santos, ser herederos, coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, embajadores, para que nosotros entonces tengamos el privilegio de tener relación íntima con Dios. Eso es un regalo infinito. Bien, vamos a la sección 4 de nuestro estudio de la gracia. Son 40 cosas que nosotros recibimos en el instante de la salvación como regalos de la gracia de Dios. Y aunque este tema ya lo hemos visto en clases pasadas, nunca está de más refrescar. En su punto A, gracia eficaz. La omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace nuestra fe con una migajita de fe. Sí, Padre, sí creo. Y es increíble cómo, aunque no represente ningún esfuerzo humano, tantísima gente lo rechaza. Algo tan fácil para nosotros. Y hay gente a la que tú le dices, cree en Cristo y serás salvo, y pareciera que le dieras una bofetada. Y te insultan y te increpan y se horrorizan. Y lo único que están demostrando es la oscuridad de su alma. Y ellos están rechazando a la obra de Cristo en la cruz. Ellos están blasfemando contra el Espíritu. Y tristemente ellos estarán condenados para toda la eternidad si no creen en Cristo. Y tienen hasta el último instante de su vida, mientras estén respirando, la oportunidad de creer. Pero si no creen en el último instante tampoco van a tener oportunidad. Ya se le acabó. Por eso es importante que el tiempo que estamos aquí lo aprovechemos al máximo. Entonces la gracia eficaz en la omnipotencia de Dios Espíritu Santo hace nuestra fe en última santificación ocurre el arrebatamiento. Lo que pasa es que se me pasó de la página. Ok, el arrebatamiento. Cuando el creyente en Cristo la hace efectiva para salvación. Aquí hay unos errorcitos porque esto no está depurado. De hecho, lo estoy leyendo por primera vez hoy.
no lo había revisado estos detalles. Pero la gracia eficaz no es el Espíritu Santo trabajando en la voluntad del no creyente, sino la omnipotencia de Dios Espíritu Santo convirtiendo la fe de una persona espiritualmente muerta en una fe efectiva para la salvación eterna. El Espíritu Santo no puede obligar a nadie a creer. Se le presenta el Evangelio a ese no creyente y ese no creyente dice, oye, sí. Y en ese instante está tomando la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo, tomando esa pequeña obra de fe, convirtiéndola en la salvación eterna para ese individuo. Qué maravilloso evento, cuando entonces en el cielo, nos dice la palabra de Dios, se crea una fiesta porque está recibiendo a uno más de los miembros de su familia. Es impresionante. Bien, continuando aquí. En Efesios 1:13 nos dice, en quien también ustedes, no creyentes en muerte espiritual, o no creyentes o cristianos en muerte espiritual, oyeron la gracia común, que es decir, el regalo, el mensaje de verdad, las buenas noticias, el evangelion de su salvación, que es la gracia común, en quien habiendo creído, punto de la gracia eficaz, entonces ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa. ¿Cuál promesa? La de la salvación. Somos sellados y se utiliza muy, muy bonito, muy interesante ese término del sello, porque en la antigüedad el sello era un certificado de que era un documento oficial de la máxima autoridad de la nación, es decir, luego lo adoptaron los religiosos también, pero donde la máxima autoridad, el rey, sellaba el documento con el sello real y eso aseguraba, garantizaba, y el sello era protegido por los séquitos más cercanos del rey, era custodiado, porque el tener el sello real, eso significaba que era un documento oficial del rey. Entonces, nosotros somos sellados, nada más y nada menos, por el Espíritu Santo. Y ese sello no se borra jamás. Entonces, qué increíble esta analogía del sello, ¿no? Qué hermoso. El sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo otorga una firma de garantía para tu vida eterna. Por eso es tan insolente creer que podemos perder la salvación o que podemos agregarle algo. Es como que tú te vas a un concesionario Ferrari o Lamborghini y dices, mira, ese diseño está hecho a la perfección. Es una máquina impresionante, motor 16 cilindros con, qué sé yo, 5.000 centímetros cúbicos o qué sé yo de cuánto podrá tener. Y el individuo venga a decirle, está bonito el color, la pintura, el horno, todo aquello, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a agregarle unos cauchos más anchos. O vamos a agregarle un spoiler más grande. Sí que sabes tú de esto. Sí que sabes, fueron los ingenieros que hicieron eso. Entonces, la firma de garantía del Espíritu Santo significa por lo menos 4 cosas. Punto A. El sellar es la garantía del Espíritu Santo de la gracia eficaz. Punto B. El sellar es la garantía de la salvación eterna. Punto C. El sellar es la garantía del Espíritu Santo de la seguridad eterna del creyente. En el instante de la fe en Cristo, en el Espíritu Santo, selló esa decisión garantizando que nada puede revertir esa realidad. Punto D. El sellar es la garantía del Espíritu Santo de una cartera de bienes invisibles. Tenemos la posibilidad de tener una cartera de bienes invisibles. Tenemos allí depositados desde la eternidad pasada en fideicomiso una serie de bendiciones de Dios para nosotros. Y esperando que sea el momento en el que cumplamos con los mínimos requisitos para que se nos deposite. Y podemos recibir una parte aquí o una parte en el tercer cielo. Continuando, ahora escrituras, evidencia de todo esto. En Efesios 1:13 nos dice, en quien también cuando ustedes, es decir, no creyentes o en muerte espiritual, que el creyente puede ser, igualmente el creyente puede estar muerto espiritualmente, por lo menos temporalmente, experiencialmente, recordemos, posicionalmente y experiencialmente. En posición en Cristo estamos eterna y perfectamente.
experiencialmente podemos ser un desastre. En quien también cuando ustedes, no creyentes o en muerte espiritual, oyeron la gracia común, el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, que es el contenido de la gracia común, que es cree en Cristo y será salvo. En quien habiendo creído, punto de la gracia eficaz, que es en ese instante de creer en Cristo, entonces ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa de la salvación. En Efesios 1:14, quien es la garantía de nuestra herencia, para la adquisición de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios y la única manera es alimentándonos en la palabra de Dios y aplicando la doctrina bíblica consumida en el día a día. Y entonces nos dice en Efesios 4:30, además, deje de contristar el espíritu. Es decir, dejen de contristar el espíritu, de irritar, de insultar, de afligir, antropopatismo. Obviamente porque ni se irrita, ni le insultamos, no podemos, pero eso es un antropopatismo para que nosotros entendamos. Es decir, dejemos de apagar el espíritu. ¿Cuándo lo apagamos? Cuando estamos fuera de la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos con miedo, con angustia, con ansiedad, con preocupación. Al Espíritu Santo de Dios, por quien han ustedes sido sellados, es decir, la garantía de ser parte de un plan perfecto para el día del arrebatamiento, de la redención, de la recepción de un cuerpo de resurrección, porque se nos prometió un cuerpo de resurrección a partir del instante en que dejemos este carapacho, esta carrocería, este vehículo, porque esto no es más que un vehículo para transportarnos de un lugar a otro, pero nosotros no somos el cuerpo, somos el alma, porque si fuéramos el cuerpo sería muy triste si padecemos de desgaste, de envejecimiento, de dolores de espalda, de columna, de cabeza, de muelas, de todo, y se destruye día a día. Entonces, esto del cuerpo no es más que un vehículo para nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos la oportunidad de vivir en el tercer cielo, proyectándonos a futuro lo que tendremos en el tercer cielo. Y en el instante que dejemos este cuerpo, vamos a tener un cuerpo de resurrección interino hasta que llegue el tiempo del cuerpo de resurrección eterno que nos van a otorgar. Bien, continuando con nuestro siguiente tema. Bueno, esto es extensísimo y es maravilloso porque viene ahora el tema de lo que se nos ha dado en herencia eterna. Tenemos una herencia eterna perfecta e infinita. Pero en la medida que nosotros crezcamos espiritualmente, aquí en el lugar de la prueba, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de las adversidades, durante los 50, 70, 80 años, los días que Dios nos dé aquí, que eso es nada comparado con la eternidad, pero es aquí donde tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente, utilizando los recursos divinos, colocándonos la armadura de Dios. Basta ver las noticias, basta salir a la calle para darse cuenta uno de la cantidad de cosas horrorosas que pasan. Que si viene una invasión, que si una guerra, una enfermedad, que si la crisis, que si todo está en quiebra, que si los sueldos no alcanzan. Son barbaridades y cosas de este mundo. Nosotros tenemos que trascender a todo eso y tenemos que poner nuestros ojos en la herencia que recibiremos en el tercer cielo. Pero el campo de batalla es aquí y la oportunidad para crecer espiritualmente y poner en práctica todo lo que alcancemos del conocimiento espiritual es aquí, para que nosotros podamos ver todas las dificultades como oportunidades para crecer, como el campo de batalla, para que cuando lleguemos allí al estrado de evaluación, al Beuma, poder recibir las condecoraciones que Dios tenía guardadas para nosotros en función del crecimiento espiritual que hayamos alcanzado aquí. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a continuar para grabar más tarde la clase del básico de la esencia de Dios, que es el tema que estoy abordando en el canal de YouTube, y los invito a que lo escuchen también y que lo compartan. Bueno, así que con esto terminamos la clase de hoy. Continuamos la próxima semana con nuestro maravilloso tema de la gracia. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este precioso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo, aplicarlo a nuestro diario vivir para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.